papel. Decide hacerlo. Decide ser más. Amigos, ¿cómo están? Un gusto, como siempre, poder conectarnos en este espacio Portadas de Prensa.es con todos ustedes. Gracias por vernos en más de 35 países y 45 ciudades en nuestro hermoso Ecuador. Bienvenidos a este espacio, como siempre, con contenidos exclusivos para todos ustedes, con entrevistas en vivo de temas interesantes que todos debemos estar al tanto. Así que bienvenidos a todos. Queremos también agradecer y darle la bienvenida a todos los seguidores de las plataformas digitales aliadas a Prensa.es. Gracias a Prensa.es Internacional, Bahía TV Nacional, Noticias en Desarrollo en la provincia de Manabí, Al Aire en el Oriente Ecuatoriano, El Vanguardista en Imbabura y la zona norte del país, también CN Visión en Guayas y Cinervan TV en Manabí. Y también, por supuesto, en diferido a través del noticiero Última Hora en Guayas, Aguarico Digital en Orellana, Ecuador 593 en Tungurahua y Noticias Pepa en la provincia de Manabí. Gracias a todos por estar conectados. Reiteramos la cordial bienvenida a ustedes. Hoy iniciando pues esta semana con todas las buenas vibras, como siempre lo hacemos aquí en Prensa.es. Invitarlos también para que participen en cada uno de nuestros temas. Es importante para nosotros poder saber y conocer cada una de sus impresiones, sus comentarios y sus mensajes. Aquí estaremos atentos para recibirlos. Y hoy abordaremos el tema de la renuncia y designación del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Pues esta decisión se adoptó durante una sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura. Allí se resolvió que el vocal Fausto Murillo asuma la presidencia de esta entidad. Esta designación se dio el pasado 3 de febrero, un día después de la renuncia de María del Carmen Maldonado, quien presidió la Judicatura desde el año 2019. El 2 de febrero, pues Maldonado renunció de forma irrevocable tras conocer una sentencia de la Corte Nacional, de la Corte Constitucional que retira pues la presidencia de la Judicatura, la facultad de dictar medidas de suspensión, actividades a funcionarios judiciales que enfrenten procesos disciplinarios por cometer faltas graves o gravísimas. Vamos a abordar este tema con un experto. Justamente hoy nos acompañará Ludwig Álvarez Rengel. El doctor Álvarez es coach y consultor político y privado y tiene un amplio historial en la función pública y privada. Es el doctor en jurisprudencia y queremos darle la cordial bienvenida hoy aquí en nuestro programa Portadas para abordar este tema y conocer un poco más de lo que encierra esto de la renuncia y designación al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Aquí empezamos con Portadas. Bienvenidos. Amigos, gracias. El saludo cordial para los que están conectados, los que recién se están conectando. Hoy hablaremos de este tema acerca de la renuncia y designación del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Nos acompaña el doctor Ludwig Álvarez. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Portadas. Señora licenciada, muy buenas noches. Un verdadero honor saludarla y, desde luego, transmitir un cordial y efusivo saludo a todos sus distinguidos cibernautas que pueden escucharla y pueden vernos a través de todo el mundo. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este tema que para muchos no está un poco claro de todas las decisiones que se están tomando, pero existe también pues la Constitución que lo dice como tal. ¿Quién debe asumir temporalmente y en qué tiempo se puede ya designar a una nueva, quien esté al frente del Consejo Nacional de la Judicatura? Señora licenciada, los problemas que está afrontando el Consejo Nacional de la Judicatura generan indiscutiblemente un gran efecto negativo en todo el contexto nacional. Verbigracia de que aquello afecta negativamente a la imagen que el país está proyectando con atención a su estabilidad. No olvidemos que aparentemente la señora o ex señora presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, la señora doctora Maldonado, renunciaría, como usted bien reseñaba al principio de esta entrevista, y que esa renuncia obedecía a que se le ha suprimido la facultad sancionadora, en este caso de la suspensión a servidores públicos
que concretamente son servidores judiciales y que se encuentran bajo el ámbito de la competencia del Consejo Nacional de la Judicatura, pero exclusivamente a su presidente. ¿Esto qué tan cierto es? Corte Constitucional, en su dictamen, en su sentencia, está manifestando, está hablando de que ciertamente se le proscribe a la presidencia exclusivamente, pero no al Consejo en pleno de la Judicatura. Consecuentemente, esto es idóneo. Mire, cuando estamos hablando de un Estado de Derecho, es indiscutible que la democracia se asienta sobre la base de la seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica? No es otra cosa sino el conjunto de normas previas, claras, oportunas y aplicadas por las autoridades competentes. Eso lo dice el artículo 82 de la Carta Magna del Estado. Pero muchas veces hablamos rimbombantemente de la Constitución, pero no sabemos en sí qué es aquella. Y el 424 de la Carta Magna nos refiere que la Constitución no es otra cosa sino la ley de leyes, la norma suprema, que nada puede irse contra la Constitución y que todo aquello que se produzca en claro desatino o en contraposición con la norma suprema, simple, sencilla y únicamente no tiene validez alguna. De ahí que, al tener nosotros la renuncia de la señora presidenta, que en mi criterio obedecería más a aspectos de ¿qué? De narcos generales, de narcojueces, aspectos muy variados, más que aquel que acaba de manifestar, por el cual aparentemente estaría renunciando, toda vez que ya no tendría la facultad per se, solamente la señora presidenta, de la suspensión de servidores públicos. Háblese del caso del psicólogo de determinada provincia que estaba violentando sexualmente ¿a quiénes? A las víctimas. Háblese también de los casos en los cuales se producían sorteos direccionados a determinados jueces. Ese tipo de circunstancias, la presidenta decía, vamos nosotros a sancionar y en este momento los vamos a suspender. Ahora, ¿qué es lo que se tiene? Que simple y sencillamente es el pleno el que tiene que tomar la decisión. En una democracia, evitar la discrecionalidad administrativa es indispensable, señora licenciada, por un lado. De otra parte, cuando emite su renuncia, manifiesta en la rueda de prensa que el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura va a ser X persona. ¿Por qué no me refiero al nombre? Por las siguientes circunstancias. No es adecuado ni estamos en una monarquía jurídica para que se manifieste por parte de quién, en este caso por parte de la señora presidenta, quién va a ser su sucesor. No es así, bajo ningún punto de vista. Lo que tenemos nosotros es algo claro, determinado, expreso y obvio. El artículo 179 de la Constitución de la República de Ecuador señala claramente, ¿qué cosa? Cómo se debe escogitar al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura y quiénes son sus miembros. Y le dice, tenemos un representante que viene dado por la terna emitida por el Consejo Nacional, por la Corte Nacional de Justicia. Tenemos un representante de una terna remitida por parte de quién? Por parte de la Defensoría del Pueblo. Tenemos otro representante que viene por parte de Fiscalía, otro por la Asamblea Nacional y finalmente un quinto que en este caso viene a darse por efecto del Ejecutivo. Estas ternas, ¿qué sucede? Se escogitan a una sola persona. Y el 179, inciso segundo de la Constitución, este artículo es demasiado claro, establece, ordena y dispone que el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura no sale sino de la terna remitida por parte de quién, de la Corte Nacional de Justicia. En consecuencia, si el suplente es, en este caso, de la señora doctora Maldonado, es del vocal, más no del presidente. Siempre me gusta hacer una analogía para que podamos entender de mejor manera y que podamos aterrizar el tema. Usted como ciudadana escoge, por decirle algo, a un concejal. El concejal en la lista tiene su suplente. Pero ese concejal llegó a ser el más votado y ocupa ahora, sobre la base de un consenso dentro del seno del Consejo Municipal, ¿qué cosa? Llega a ser el vicealcalde. Hablemos de que Juan Piguave es el vicealcalde. Muy bien. Juan Piguave falleció.
asume el suplente, que sería María Constantinopla. Asume María, pero María asume ¿qué cosa? La concejalía, más no, en este caso, el cargo de vicealcaldesa. ¿Por qué? Porque no fue escogitada para vicealcaldesa. Lo propio sucede con el suplente de la señora doctora Maldonado, a quien no me refiero de nombre, para no mancillar su honor y el de su familia. Eso no se lo merece. Ahora bien, por un lado, ¿qué decimos como Corte Nacional de Justicia en este entuerto jurídico? La Corte Nacional debe remitir de forma inmediata ¿a quién? Al quinto poder, al poder inventado por el correísmo, que dicho sea de paso, no tiene ninguna lógica, no tiene ninguna razón de ser, no es absolutamente entendible y desde todo punto de vista, inclusive hasta doctrinario, todos los tratadistas del derecho se reirían de este país. Pero lo hecho está, y hay que aplicar la Constitución. Consecuentemente, ¿a quién se debe remitir esta terna? Al órgano nominador, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que debe declarar la vacancia del cargo de la presidencia y debe encargar pro tempore, es decir, por un espacio muy limitado de tiempo, a una persona, que puede ser jurisconsulto, sería lo más adecuado. Ahora bien, ¿qué sucede en este sentido? El artículo 226 de la Constitución de la República de Ecuador es extremadamente taxativo y me refiero muchísimo a él. ¿Por qué? Porque establece que los servidores, en este caso públicos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Consejo Nacional de la Judicatura, ¿qué cosa, señora licenciada? Solamente, perdóneme que reitere tanto, solamente tienen las facultades y atribuciones establecidas ¿en dónde? En la Constitución y en la ley. No más, ni menos. Incluso puede ser injusto aquello, pero es lo que la Constitución ordena. Consecuentemente, en consonancia plena, clara y concordante, el artículo 233 de la norma magna ordena que los servidores públicos son responsables por sus acciones y son responsables por sus omisiones. Esto, al tenor de lo establecido en el artículo 425, porque usted, y con justa razón, me va a decir, a ver, pero doctor Ludwig, ¿cuál es la solución a este gravísimo problema que va a afectarnos solamente, por citarle un ejemplo, en el incremento del riesgo país? Y si es que tenemos un riesgo país más alto, ¿qué sucede? Que nuestros bonos se van a cotizar a precios mayores. Consecuentemente, vamos a tener incrementos en las tasas de interés. Solo por decirle algo, no se diga que la inversión extranjera no va a querer llegar, no se manifiesta acaso que tenemos problemas de inseguridad, etc. Bueno, volviendo a lo nuestro, el artículo 425 es el que nos da la regla de la solución de antinomias. Es decir, nos dice qué es lo que tenemos que hacer y habla acerca de qué, de que se tiene que aplicar la norma jerárquicamente superior cuando tenemos un inconveniente de esta naturaleza, porque ya vemos que se han generado ciertos intereses bastante sospechosos, en el cual se determina, ya tenemos presidente, hemos aplicado el 226 COJUC, que no es otra cosa que el Código Orgánico de la Función Judicial, y como es el Código Orgánico de la Función Judicial, este prevalece y no ha pasado nada. El supuesto vacío queda resuelto. ¿Cómo va a quedar resuelto? Y la Constitución lo ordena. El presidente tiene que salir de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo puede un señor jurisconsulto que viene de la casa de origen nominadora, que en este caso es la Fiscalía General del Estado, cómo puede ser el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura? A menos que pase a formar parte de la terna que remita a la Corte Nacional. Ahí sí podría ser el presidente. Entonces, aplicar una norma jerárquicamente inferior, que es el Código Orgánico de la Función Judicial, versus la Constitución, que normativamente, ¿qué tiene? Tiene supremacía normativa, según el artículo 425. No es eso procedente. ¿Qué se tiene que aplicar? La Constitución. Y le dice el artículo 425 de esta Carta Magna que los servidores públicos deben aplicar
en este sentido: Constitución, tratados, convenios internacionales, leyes, ¿qué cosa? Orgánicas, leyes ordinarias y los demás actos de la administración pública. Una ley ordinaria es la codificación del Código Civil. Y muchos servidores públicos me dirán: pero doctor Ludwig, estás completamente errado, porque no es posible que un servidor público aplique en este caso la codificación del Código Civil cuando debería aplicar la codificación o el Código Orgánico de la Función Judicial. La respuesta es la siguiente, que la da la misma Constitución, fíjese usted. ¿Qué nos señala el 425? Que todo servidor público debe aplicarla. ¿Y qué es lo que nos dice la codificación del Código Civil? En el artículo 18, numerales 1, 2, 3 y 7, que a la ley se le interpreta en su sentido literal, natural, expreso y obvio. Y en ese sentido se refiere la misma Constitución en el 427, al disponer que a la misma se le interprete y se lo aplique en su sentido integral y de forma expresa. En consecuencia, ¿qué es lo que tiene que hacerse? El camino es el que se acaba de manifestar. El presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, única, solamente y exclusivamente, debe provenir de la terna que remita a la Corte Nacional de Justicia. Y entre tanto, encargar pro tempore, por unos días apenas, a una persona para que pueda sustanciar lo imprescindible. Nada más. La crisis en la administración de justicia, distinguida señora licenciada y amigos cibernautas que nos ven y escuchan en el mundo, es bastante compleja. Y hay que empezar a investigar, señora licenciada, por qué determinadas personas hablan de que para ser juez hay que pagar en determinadas circunscripciones territoriales $25,000. ¿Por qué para una notaría se estarían cancelando $30,000, $50,000? ¿Por qué para ser delegado del Consejo Nacional de la Judicatura en Constantinopla había que pagar $75,000 o $100,000? Entonces, la administración de justicia está en un punto de quiebre, en un punto de inflexión, que se necesita hombres probos. Ahora vemos que salieron, por ejemplo, jueces constitucionales como los señores doctores Salgado y Grijalvo, y otro más, pero hay que tomar en consideración algo fundamental, algo importante. A pesar de ser el señor doctor Salgado un jurisconsulto de grandes quilates, permitió que esta Corte Constitucional afectara gravemente a la moralidad del Ecuador. ¿En qué sentido? Tenemos los matrimonios igualitarios, tenemos, ¿qué cosa? La restricción. Ahí debía renunciar la señora doctora Maldonado, de que el Consejo Nacional de la Judicatura no pueda actuar en los casos de error inexcusable, porque exige la Corte Constitucional que exista sentencia debidamente ejecutoriada, es decir, que ya no puede interponerse recurso procesal alguno. ¿Por qué no renunció en ese momento que debía hacerlo? Y ahora, que solo le dicen, no es que te retiramos la facultad, ahora le damos al Pleno del Consejo para que el Pleno se pronuncie. Es en ese sentido, distinguida señora licenciada, que el Ecuador tiene que generar este nuevo andarivel para que la administración de justicia sea proba, sea adecuada, sea idónea. Y todos y cada uno de nosotros, los ciudadanos de bien, debemos propender a que esta situación efectivamente se materialice. Muy bien, doctor, bastante claro en su exposición de todo lo que está aconteciendo, pues en todo caso, este ascenso, por decirlo así, del vocal suplente pues a vocal titular del Consejo de la Judicatura, que sea en un tiempo ágil para poder ya tener la persona indicada según la terna, como usted lo ha manifestado. Nos vamos a la pausa, nuestra primera pausa aquí en Portadas, amigos, y estimado doctor, ya regresamos con más, amigos. La renuncia y designación del presidente. Analizando el día de hoy con nuestro invitado de hoy, el doctor Ludwig Álvarez Rengifo, que nos está exponiendo cómo se ha dado todo este proceso, y también queremos conocer sus impresiones a todos nuestros seguidores de las diferentes plataformas digitales de prensa.es para poder conocer su opinión, su impresión y todos sus mensajes. Estaremos muy atentos para recibirlos.
Una decisión puede cambiarlo todo. Es una acción que te cambia para bien. Pero ¿por qué sigues pensando una y otra vez? Este es el momento para decidir, ser diferente y decidir ser el mejor. Decidir que para ti todavía no es suficiente. Decidir perder el miedo al tiempo y lo desconocido. Decidir continuar por tu vida y la de él. Decidir que tú lo vas a lograr. Porque para ser más tienes que decidir hacerlo. UTPL, decide hacerlo. Decide ser más. Dicen que somos iguales, pero aún hay muchas barreras por romper. No somos iguales cuando una de nuestras amigas deja de estudiar para ser madre forzadamente. Tampoco somos iguales cuando nos acosan, violentan y abusan de nosotras. Tampoco somos iguales cuando nos obligan a unirnos o a casarnos. Rompamos la desigualdad. Tu donación puede romper las barreras. Dona ahora. Gracias, amigos, por mantenerse conectados a nuestra señal de prensa.es y este es su programa Portadas. En la primera parte de nuestra entrevista estuvimos analizando el tema de que tras la renuncia de María del Carmen Maldonado a la presidencia del Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, como máximo organismo de justicia del país, pues de acuerdo a la Constitución, enviará la terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para elegir al nuevo delegado o delegada. Hasta el momento ha subido pues la persona, pues el sucesor, en todo caso, de Maldonado, y pues habría que respetar las normas constitucionales y el ordenamiento jurídico, como bien lo menciona nuestro invitado de hoy, y en todo caso, pues qué tiempo, doctor, es el permitido para poder ya analizar la terna y que el Consejo de Participación Ciudadana pues ejerza como tal, apegado a la normativa, la designación de esta nueva designación. Ahí hay un gravísimo riesgo. No obstante que el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado determina que todas las resoluciones y actos del sector público y de los servidores públicos son efectivamente válidas y gozan de los principios de legitimidad y de ejecutoriabilidad. No es menos importante recordar lo que señala el 424, en el sentido de que todo acto administrativo que no está de acuerdo con la Constitución, señora licenciada, es nulo. Estamos llevando a cabo, se dice, por parte del flamante señor presidente, ¿qué cosa? Un proceso de escrutinio disciplinario a fiscales. ¿Qué sucede en ese escrutinio? Que sale un acto administrativo determinado, que puede ser muy bien intencionado, no lo digo que no, pero al calor de las brasas vamos a determinar que como no es el titular bajo el amparo constitucional quien debería estar ejerciendo dichos cargos, todos esos actos administrativos sucesorios simple y sencillamente no tienen validez alguna. Consecuentemente, un tribunal contencioso administrativo o cualesquiera juez constitucional puede de forma inmediata dejar sin efecto aquellos actos administrativos. ¿Por qué? Porque dentro del escrutinio constitucional no gozarían de los requisitos pertinentes para aquello. Puede ser que el acto administrativo no sea razonable, que no sea lógico, que inclusive no tenga comprensibilidad, o puede ser que reúna todos esos tres aspectos, y puede ser que tengamos una subfunción técnico-fáctica del mismo, es decir, que se enuncien las normas y principios jurídicos en que se funda, y se explique la pertinencia de aplicación de esas normas a los antecedentes de hecho, es decir, que el acto administrativo esté debidamente motivado, puede darse. Sin embargo, si es que el presidente no es remitido de la terna, o escogitado de la terna, ¿para qué? Que emite la Corte Nacional de Justicia. Obviamente ese acto es nulo, de nulidad de nulidad constitucional absoluta, y todos los actos subsecuentes son nulos. Lo mismo que sucede con el subcontralor general en funciones, que fue nominado por la subcontralora, del subcontralor, del contralor. Esos actos administrativos son nulos. Ahora, ¿quién los declara así? Un tribunal contencioso administrativo o un juez constitucional.
Entonces, distinguida señora licenciada, mire usted el riesgo que corremos cada día por tener un presidente que no cumple con los mismos requisitos. La Ley Orgánica de Servicio Público establece claramente lo siguiente, la famosa LOCEP, que usted puede subrogar en el puesto, puede realizar un encargo en el puesto, pero tiene simple y sencillamente, ¿qué cosa? Que cumplir el perfil para el cual está usted encargándose o subrogándole el mismo. Si usted no tiene ese perfil, digamos, Juan Piguar no es bachiller y se encuentra vacante la dirección de normatividad de X institución y le dice que para ejercer ese cargo tiene que ser abogado, pero Juan Piguar es bachiller y le encargan dicha función. ¿Qué sucede con Juan Piguar? Primero, que tiene que reintegrar los $2.100 o los 2.454, por un lado, del encargo. Segundo, fíjese usted que todos los actos que Juan Piguar había realizado en el municipio X son nulos. ¿Por qué? Porque no tiene las competencias requeridas para ejercer ese cargo, para ejercer ese puesto. Entonces, señora licenciada, mire usted las gravísimas connotaciones que nosotros como ecuatorianos vamos a enfrentar si es que no se nombra el titular del Consejo Nacional de la Judicatura y este no sale de la terna remitida por la Corte Nacional de Justicia. Muy bien, doctor. Y justamente esto de lo transitorio, por decirlo así, que se está dando, pues, en todo caso, tras conocer esta sentencia, esta renuncia como tal, este nuevo encargo se sumaría a los otros concursos de designación que están pendientes. Los consejeros en su mayoría deben coincidir, pues que se debe llevar adelante pues una maratónica jornada de trabajo en tiempo récord para poder recuperar todo este tiempo perdido tras la suspensión de todas estas sesiones. ¿Cuándo sería el momento en que todo esto se analice, que el Consejo de Participación Ciudadana pues analice todos estos tipo de confrontación de criterios en cuanto a la Constitución como tal, como está planteada? ¿Qué tiempo se podría analizar la terna, si es que ya la hay, para poder ya visualizar quién podría ocupar este cargo? Mire, distinguida señora licenciada, yo más bien me iría por el lado de Asamblea Nacional. ¿En qué sentido? Asamblea Nacional ha sido fuertemente afectada en su institucionalidad. Cuando se declara la inconstitucionalidad del artículo 10 de la Ley de Apoyo Humanitario, de apoyo humanitario no comunado, sucede que se le hace por parte de la Corte Constitucional un llamado de atención a la Asamblea Nacional, es decir, un órgano colegiado de 7 personas le dice al más alto organismo de representatividad democrática en un país, que es en este caso la Asamblea Nacional, que haga de mejor manera sus leyes, lo cual es un desatino único. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional? Debería la Asamblea Nacional llamar a una reunión, convocar efectivamente a todos sus miembros de forma extraordinaria y cesar, destituir ¿a quiénes? A los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por la razón que usted acaba de manifestar. Fíjese, tenemos un defensor del pueblo o ex defensor del pueblo preso, tenemos un ex contralor prófugo, tenemos un subcontralor subrogante que ejerció de contralor porque él mismo quiso, recuerde que usted que él rompió los papeles. ¿Qué cosa? También privado de la libertad. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer este consejo? Debe ser restituido y nombrar a personas probas en su lugar. Y no tienen que tener una jornada maratónica, distinguida señora licenciada, inclusive al azar. Tienes 3 papelitos y al azar, como se hizo el sorteo de Corte Constitucional el día de hoy, y en los cuales el mismo presidente sacó su papel y salió, ¿no? Y que se diga y se evidencie. ¿Por qué? Porque la terna que remite la Corte Nacional de Justicia, esa es la que vale. Ahora bien, no puede encargársele a nadie más, sino a un representante de Corte Nacional de Justicia a la presidencia.
¿Por qué? Porque el señor jurisconsulto viene de la casa, ¿viene de dónde? De fiscalía. Él no puede ser el presidente, jamás, nunca. Eso es inconstitucional, y si es inconstitucional es nulo, y si es nulo adolece de eficacia jurídica alguna, todo lo que haga, inclusive hasta el pago de nómina. Entonces, es la Asamblea Nacional la que tiene que actuar de forma inmediata, porque vemos que el Consejo de Participación Ciudadana definitivamente no está satisfaciendo los caros intereses nacionales, y el gran auditorio social nos vemos efectivamente defraudados con todas y cada una de sus acciones y de sus omisiones. Sin lugar a dudas, doctor. Y toda la ciudadanía que estamos demandando también que este sistema de justicia se fortalezca, y con estas situaciones que ocurren, pues seguimos esperando a que eso suceda. Vamos a nuestra segunda pausa y ya regresamos para despedir esta entrevista de hoy aquí en Portadas, amigos. Amigos, gracias por vernos en más de 45 países, y justamente tenemos en pantalla esta métrica desde la plataforma Facebook Live, donde nos permite identificar en qué países nos están observando. Así que nos agrada mucho poder saludarlos a todos. Gracias por vernos en cada una de nuestras emisiones en Estados Unidos. Nos ven en Perú, en México, en Colombia, en España, en Argentina y otros países. Y también, por supuesto, el saludo fraterno a todas las ciudades del Ecuador que también se conectan con nosotros en cada una de nuestras emisiones. Gracias en Quito por vernos, en Guayaquil, en Puerto Viejo, en Manta, en Ibarra y Cuenca. Todos los contenidos exclusivos para ustedes, solo aquí en Prensa.es. Seguimos creciendo. Escucha MAG Audio Revista. Ven y participa de nuestra feria de emprendedores. Protejamos nuestra producción en Radio Municipal Sigchos 98.1 FM, Radio La Dura, app y Play Store, y en www.prensa.es. MAG Audio Revista. Amigos, gracias por mantenerse conectados a nuestra señal, y este es su programa Portadas. Ya la parte final, doctor, y queremos también agradecerle por su presencia aquí en Portadas y por ilustrarnos con este tema de su óptica profesional. Hablando ya en general, en contexto general, toda esta situación del sistema de justicia en nuestro país da mucho que desear. La formación profesional debe ser una base para poder asignar a estas personas que van a estar en funciones específicas para poder normar el tema judicial. La aplicación de principios y derechos constitucionales. El derecho, usted lo sabe mejor que nadie, se transforma constantemente, y por ello es importante que esté siempre vinculado lo académico, la evolución del conocimiento, y todo que vaya en conjunto para poder desempeñar lo mejor posible, que se agiliten los trámites, que se dé la justicia como tal en nuestro país. Ahora hay muchos casos que vemos los ciudadanos como aberrantes, por decirlo así, ya de una manera más extrema, doctor, pero que estamos muy preocupados. ¿En manos de quién está la justicia? Hay muchos jueces que no entendemos la manera de actuar. En un contexto general, ¿de qué mensaje nos puede dar ante todo esto usted como jurisconsulto? Señora licenciada, muy acertada su reflexión. Considero que la academia puede ser el último resquicio de moralidad, de ética y corrección que tiene el país. Nuestros jóvenes, señora licenciada, son sanos. Nuestros jóvenes son éticos. Nuestros jóvenes no han sido contaminados por el germen terrible de la corrupción. Entonces, hay que apoyarnos en ellos. Hay que hacer líneas gratuitas para que se pueda denunciar de forma anónima al juez Mario Constantinopla. Yo sé que el juez Constantinopla pagó $25,000 para ocupar ese cargo.
Perfecto. Entonces, recepten nuestros jóvenes universitarios. Por ejemplo, el de Ambato recepta la denuncia del juez de Manta, por decirlo, o viceversa. ¿Quién es el de Ambato? Los jóvenes universitarios. Y los jóvenes universitarios de Manta receptan la denuncia del juez de Macará. Entonces, unas denuncias pueden ser ciertas, la gran mayoría serán falsas. Pero dicen, yo sé que canceló. Entonces, vamos a ver la despatrimonialización de quién, de los servidores públicos que efectivamente han generado un desmedro en su patrimonio. Analizaremos quiénes han disminuido en $25,000 previos a asumir el cargo, entonces, o 20,000. Entonces, ellos deben ser, ¿qué cosa? Acusados por parte de quién, por parte de la Fiscalía General del Estado, porque existen indicios previos, precisos, concordantes, inequívocos, unívocos, que permiten determinar la existencia material de una infracción y los responsables de aquella de infracción penal en el tipo de ¿qué? De cohecho, porque hay una conducta típica, jurídica, anticulpable, culposa, grabada y revestida de mala fe, porque es tan culpable el que recibe como el que da. Consecuentemente, mire, ahí podemos ir dilucidando y generar un tamizaje de los jueces buenos, los jueces probos, y de aquellos jueces que han pagado por sus puestos, porque por lo general, si es que Juan Pigual va a un cargo público, ¿qué va a hacer Juan Pigual? Va a recuperar lo que está invirtiendo. Entonces, si está invirtiendo 25,000, va a recuperar esos 25,000. ¿Y quiénes somos los afectados, distinguida señora licenciada? Toda la población. Porque si usted no paga $5,000 para que un dictamen fiscal sea abstentivo, si usted no paga $5,000 para que la sentencia sea condenatoria, si usted, etcétera, ¿qué sucede? No se hace justicia y eso no está bien. Eso no está bien. Y los abogados debemos actuar con corrección. ¿En qué sentido? Debemos esforzarnos para litigar de una manera muy adecuada, con buena fe, con lealtad procesal, como le dice el artículo 21 del Código Orgánico de la Función Judicial, y no con argucias, no con artimañas, no con subterfugios de, a ver, mi amiga es la secretaria de la unidad judicial y a través de ella vamos a llegar al juez y tienes que pagarme los $10,000 para entregarle. No, de esa manera no podemos litigar, no, que al contrario, debemos todos ser probos, debemos ser éticos y debemos también entender que instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, hace mucho daño al ejercicio de la profesión liberal de la abogacía. ¿Por qué? Porque una persona que va en estado etílico con su Mercedes-Benz produce un accidente de tránsito, un atropellamiento, una muerte, tranquilamente la Defensoría Pública con sus abogados, ¿qué sucede? Le defienden. ¿Y el abogado libre ejercicio de qué vive? Entonces, también el abogado libre ejercicio debe hacer valer sus derechos, debe recordar que pertenece a una profesión majestuosa y que tiene necesariamente, de forma implícita y explícita, que velar ¿por qué? Por el bienestar de la sociedad, haciendo lo correcto. Entonces, esto es un trabajo de todos y cada uno de nosotros como hormiguitas, distinguida señora licenciada. Muy bien, doctor. Queremos agradecerle su participación acá en nuestro programa para ilustrarnos y poder conocer un poco más de todo lo que está pasando, las injusticias que se ven, temas de corrupción que aborda todos los entes de nuestro país, lamentablemente hay que decirlo así, y esperemos pues que se den las asignaciones correctas, que la Asamblea, como dice usted, también reforme y actúe como debe ser para poder ajustar ciertas normativas que de pronto no están siendo correctas o no están haciéndose cumplir como tal. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos una próxima oportunidad para seguir conversando con usted aquí en Portadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora licenciada. Un fuerte abrazo y a los distinguidos cibernautas que le siguen. Muy gentil. Gracias.
Amigos, gracias. Nos despedimos de esta emisión. No sin antes invitarles para que estén bien informados a través de nuestro portal www.prensa.es, donde usted está informado de todo lo que acontece en nuestro país, la región y el mundo, minuto a minuto, con boletines de prensa oficiales. Así que los invitamos también para que usted esté a tanto de toda la información y, por supuesto, obtenga, puede visualizar también en nuestro portal todas las portadas de los principales y emblemáticos periódicos de nuestro país y también de la prensa internacional. Puede escuchar la mejor música y la mejor programación en radio online de prensa.es y por supuesto estará al tanto de nuestras entrevistas en diferentes emisiones aquí en Portada. Todo esto también, usted también nos puede ver las publicaciones en cada una de nuestras redes sociales. Recuerde que estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok y también suscríbase a nuestro canal de YouTube, donde simultáneamente estamos pasando cada una de nuestras entrevistas en vivo. Muchísimas gracias, una linda noche y nos encontramos mañana en otra emisión de Portadas. UTPL, decide hacerlo, decide ser más.